Nuestra vida pronto pasa. Salmo 39, verso 4, para la gloria de Dios. Nuestra vida pronto pasa. Dice la palabra: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente es vano en afanar. En vano se afana. Amontona, oiga, riquezas y no sabe quién las recogerá. Terrible. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Eterno y soberano Dios, que estás en gloria y que estás en medio de nosotros a través de tu omnipresencia, honramos, alabamos y exaltamos tu nombre. Que tu palabra pueda poner tu buena voluntad en cada uno de los que estamos acá reunidos. Ayúdanos, oh Dios, a poner por obra y a entender tus propósitos. Señor, que tu palabra sea bajo la sabiduría y la gracia de parte tuya. Que esta palabra pueda desatar, libertar, consolar, restaurar. Y que sea usted que nos dé sabiduría, entendimiento para entender tu perfecta y soberana voluntad. Gracias, gracias, porque hablaremos de algo que el ser humano no quiere oír, pero es tu voluntad que los hombres entiendan y puedan acudir al socorro que eres tú. Gracias, Señor, en Cristo. Amén y amén. La esencia de este tema está entre versículos. Fíjese, nuestra vida pasa pronto, o pronto pasa, es lo mismo. Yo meditando en este precioso tema, que me lo regaló el Señor hace como unas 2 horas quizás, yo pensaba en que nuestra vida sí en verdad es corta, y muchas veces se nos ha olvidado que el Creador, nuestro Dios, que nos diseñó, Él es eterno. Pero usted y yo, en esta tierra, no podemos ser eternos. Y le voy a decir por qué. Si Dios a Adán no le hubiera bloqueado en el Edén, en el huerto, allí habían 3 árboles. No sé si usted se acuerda o lo ha leído. Uno de ellos era el árbol de la vida. Otro de ellos era el árbol del conocimiento. Y el otro era de la ciencia. Mire qué tremendo. En el árbol
que Adán fue permitido por Dios, porque todo era un plan de Dios para redimir a la creación. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando él hace eso, los ojos de ambos se le fueron abiertos. Perdieron su inocencia. Si Dios no interviene y Adán avanza y toma el árbol de la vida, Adán en la tierra iba a ser eterno. No iba a morir. Pero Dios, que es soberano, Dios que todo lo sabe, intervino y puso un querubín en la entrada de Edén. Y cuando eso se da, Adán por ende tenía que hacerse viejo, degradarse y después morir. Fíjese. Cuando yo veía eso, yo podía entender una gran verdad, que nos cuesta despojarnos de lo material que tenemos a nuestro alrededor. Lo amamos tanto y lo apasionamos tanto y lo cuidamos tanto que se nos ha olvidado una gran verdad, que eso Dios lo ha permitido, lo ha provisto para usted y para mí, para que lo disfrutemos temporalmente, no para que lo apreciemos y lo amemos, porque eso, así como llegó, también se va a ir. Como su vida y la mía, llegamos a esta tierra y un día desapareceremos. Entonces, si usted hace un estudio, hoy en día la mayoría de los que mueren, la mayoría son gente que no conoce a Dios, y unos cuantos que conocemos a Dios, que Dios se acuerda y se lo lleva. Pero la mayoría son gente perversa, gente llena de maldad, de pecado, de placeres, de vicios, etc. Y la mayoría de ellos son de corta edad, que mueren. Y lo duro es que la humanidad no trata de enmendar su camino o su vida con su Creador. Lo ven normal. Pero hoy yo quiero que usted esté tenso para que vea dónde está su vida fundada. Si en su casa, si en sus carros, si en su cuenta bancaria, o a dónde está su vida fundada. Usted y yo, si el Señor tardare en venir a levantar a su iglesia, ojalá que sea pronto que Él venga, pero si Él tardare, usted y yo moriremos físicamente. Y lo que tenemos, ¿de quién va a ser? Ahí lo dice. ¿Quién lo recogerá? Lo que tú tienes, lo que yo tengo. ¿Sabes que este libro santo también David hablaba de eso? Que la mayoría de los hombres, los más fuertes, llegan a 70 años. Si es que llegan muchos. A otros dice Dios que les extiende su gracia y llegan a los 80, pero de ahí mueren. Estudios han realizado, no de este continente, sino del otro lado del mundo, que hay una etnia. La palabra etnia significa gente que está evolucionando en la sociedad, pero no con la misma fuerza que usted y yo. Y han investigado que hay gente que tiene 120 años y están bien fuertes.
bien saludables. Yo le puedo decir el país, en las aldeas, no, para que usted empiece a investigar y estudie. Cuando yo vi eso dije, wow, ¿por qué los de este lado están muriendo más pronto? Si esa gente es igual que usted y yo. David veía que los hombres de su época ya no iban a llegar como Noé, que vivió 630 años. Porque cuando Dios se le apareció a Noé, Noé tenía 500 años. Y en esos 500 años, Noé no conocía perfectamente a su Dios. ¿Por qué Dios puso su mirada en él? Porque como Noé, usted y yo no somos dignos de que Dios se nos haya manifestado, pero al Padre le plació manifestarse a Noé como a usted y a mí, y a través de esa manifestación nos ha prolongado su misericordia, la vida, la fuerza, la salud, la protección, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. En esos 500 años de manifestación de parte de Dios, de ahí empezaba el celo, primer día de Noé para con Dios. Él le dijo, hazte un arca, porque viene juicio sobre la tierra. Porque he visto que la maldad de los hombres, capítulo 6 de Génesis, se ha multiplicado. Y van de continuo al mal, no quieren saber quién es su creador. Por eso es que muchos teólogos dicen que Noé predicó 120 años. La Biblia no lo registra. Tal vez se habrá podido dar. ¿Cómo es que sería la predicación de este hombre de 500 años? Quizás ha de haber sido diciéndole, Jehová el Señor enviará diluvio sobre la tierra. Pero si ustedes quieren escapar de ese diluvio, el Señor me ha dicho que haga una arca para salvarlos a ustedes y a mi casa. Le estoy haciendo una paradoja, le estoy dando una idea. La Biblia no lo registra. La Biblia lo que registra es que se burlaban de él, porque nunca habían visto llover sobre la tierra. Pero el hombre, en su necio corazón, se le ha olvidado que así como nace, también va a morir. Y lo que yo pregunto, ¿qué sirve que tengas abundancia, fama y tengas todo lo que quieras tener? Si Dios no es el centro de tu vida, en vano sirve. Porque no son las riquezas las que da el gozo al hombre, la alegría, no. El gozo y la alegría es cuando Cristo entra a tu vida, a tu corazón. Ahí es donde se cumple esa hermosa adoración, ese coro que dice que tengo gozo y alegría cuando Cristo vino y me cambió el corazón. Entonces de ahí, hermanos, cuando Dios saca a Noé del arca, después de los 40 días, Dios le hizo una promesa a Noé. Y Noé, hermano, se supone que el arca terminó en 120 años, así creo yo. Y lo duro es esto, que cuando él sale del arca, Dios le dice que los hombres no pasarían de 120 años, sino que iban a ir degraduándose. Pero yo no le quiero hablar de escatología porque lo voy a confundir, porque tengo que empezar a hablar de números, de generación esta, generación aquí, etcétera. Pero véase usted de la vida de Noé hasta la actualidad. Cristo a los 33 años murió porque tenía una promesa. Pero después de él, el más viejo de los discípulos que murieron fue Juan, el teólogo, libre en la isla de Malta. Fíjense cómo fue la misericordia. Dice la Biblia y la historia lo registra que
Juan murió a los 89 años. ¿A los cuantos usted y yo vamos a morir? Solo Dios lo sabe. La pregunta es, ¿estamos preparados? Ay, tengo que dejar mi testamento porque le voy a dejar las pulgas, las garrapatas y esto y lo otro. No, usted no se preocupe por dejar un testamento. Usted preocúpese que sus hijos y los míos estén en el arca que es Cristo, que estén dentro de la arca que es el Señor de señores. Eso tiene que ser su testamento que haga, metiendo a sus hijos y a sus hijas y a todo aquel que quiera alcanzar el don de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida es pasajera. La vida es, hoy estamos, más tarde quizás todo el mundo va a estar llorando. Los que le conocen, pues. Los que no lo conocen solo van a decir, pobrecito. Pero el que le conoce, convivió, lo apreció y todo eso, va a sentir ese vacío. Entonces, entramos al tema. Oiga cómo dice David. Y eso sería bueno que usted y yo le consultemos a Dios. Dígale a Dios que le haga saber, que le revele, que le recuerde. Hazme saber, oh Jehová, mi fin. ¿De qué le estaba hablando el rey? De su muerte. Como diciéndole, oh Dios, yo no sé a dónde voy a morir. Sé dónde nací y sé dónde crecí, pero dónde voy a morir yo no lo sé. Yo puedo decir las mismas palabras que el rey David, porque yo nací en mi país, en Salvador, ahí desarrollé, crecí, pero a dónde me va a tocar partir, solo el Creador, mi Dios, mi Señor y mi Rey, sabrá dónde se llegará mi fin de esta vida en esta tierra. Pero ¿a dónde será tu fin? Pero ¿qué quiere David decir? Hazme saber. ¿Qué entiende usted de esa palabra? Hazme saber, oh Jehová, mi fin. Como diciéndole, recuérdame. Hazme entender lo que a ti no te agrada. Por favor, revélame tu propósito y ayúdame a encajar con tu voluntad. Ya no quiero vivir a mi manera, a mi forma de pensar. Quiero vivir a tu forma de pensar y a tu perfecta voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, porque yo sé que mis fuerzas se han decaído, sé que mi vigor físico se ha decaído, sé que ya no soy el mismo de 20 años atrás, sé que ya me siento cansado, pero antes de que llegue ese fin, Señor, yo quiero estar bajo tu propósito, bajo tu llamado, bajo tu voluntad. Quiero vivir bajo la gracia salvadora tuya, para que cuando la muerte me sorprenda, yo no me preocupe de ello. Ha leído un salmo, está casi al final, que dice que de estima es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué salmo es? A mí ya me olvidó. 116 del 15 para abajo. Oiga, hermano, que cuando un hombre y una mujer creyente, sujeta, obediente al propósito de Dios, parte, a Dios no le causa tristeza ni le causa dolor, no, a Dios le causa alegría, le causa regocijo, porque un creado llega a la morada eterna. Pero ¿qué de aquel que muere sin Cristo y sin esperanza? Hay lamento, hay tristeza, hay dolor, hay desánimo, porque su alma no va a regocijarse, sino que va a un lugar de tormento. Los adventistas y los testigos de Jehová dicen que eso es falso, que el hombre no va al infierno, que el Señor reprenda al diablo. Si Cristo lo dijo, se va a cumplir, señores adventistas y señores testigos de Jehová, porque lo que Dios habló, fiel cumplimiento tiene. Tu vida y la mía, iglesia amada, la vida tuya y la mía es pronta para pasar en esta tierra. ¿Qué te quiere decir Dios hoy?
Endereza lo chueco. Endereza lo torcido. Y toma ya en serio el camino de la salvación. Oiga cómo le dice: recuérdame, hazme. Recuérdame, Jehová. Porque yo no sé cómo van a ser mis días finales. Mira, hermano, yo le he dicho a Dios que yo no quiero ser carga para nadie, ni para mi familia, ni para nadie. Yo admiro a esos viejitos que ya a una edad muy avanzada y nadie les pela, nadie les da atención. Yo no quiero llegar a eso, yo no sé usted. Por eso es que yo le estoy diciendo a Dios: no tardes. ¿Hasta cuándo vas a venir, Señor? Tú has dicho que vas a venir. Tú has prometido que viene un advenimiento de nuestra redención. ¿Cuándo, Señor? Porque yo cuando veo esos viejitos que venía con mi esposa, una viejita no podía mover un carrito de las tiendas, hermano. ¿A dónde están los que ella procreó? ¿A dónde están los que ella dio cuidado, cariño, amor, etcétera? ¿A dónde están? Si en lo del mundo se ve eso, ¿se verá en los creyentes? Yo creo que sí. Porque el amor de muchos, 24:13, se ha enfriado, dijo Jesús. Si Dios lo ha dicho, que el amor de muchos se ha enfriado, eso también está incluyendo a la iglesia de Él. Y ver esas biografías reales a mí me causa tristeza y desánimo y dolor. Yo le digo: Señor, por favor, no tardes en venir por nosotros. Porque yo no quiero llegar todo viejito ahí, pobrecito el pastor Iraeta, hoy que nos regaño, a decir, desgraciados. Porque no valoraron lo que su servidor Dios hizo a través de él, a favor de ustedes. Sino que le va a causar tristeza, miseria, risa, de burla. Tenga cuidado. Por eso es que yo le digo a Dios: yo no quiero llegar así. Yo no sé usted si usted quiere que lo carguen, que lo hacen. Ahí uno pierde todo, hermano. Uno joven hasta le da vergüenza que la mujer lo vea, chulón. Pero uno a ese extremo se le olvidó todo. De vuelta. Voy a bañar. ¿Me entiende? Pero que Dios, pero que ese sea su anhelo, su deseo como el mío, que Cristo venga pronto por su iglesia. Que Cristo nos quite la angustia y el dolor de pasar lástima, de causar miseria. Que Dios nos evite eso, hermano. Que mejor Él venga pronto. Que no lleguemos quizás ni a los 70, no importa. Pero es mejor estar con Cristo que fuera de Cristo. Es mejor vivir en la gloria eterna que vivir en este calvario de esta tierra de pecado y de maldad. ¿Sí o no? Hazme saber, por favor, mi fin. ¿Cómo será su muerte, hermanitas amadas? Usted va a decir: no lo sé. Tiene razón. Porque esa decisión la tiene Dios. ¿Cómo usted y yo vamos a morir? No lo sabemos. Pero es dura la muerte. Yo he visto muertes, hermanos, atropellados, que no se ve nada del cuerpo, destruido. Y las escenas de la muerte son las que causan dolor al familiar. Aunque la muerte es la misma, pero las acciones de ella son las que causan lamento y dolor. Si no se veía tan guapo que era, tan hermosa que era el pasado. Pero eso es lo que Dios quiere que usted hoy medite, que su vida y la mía en esta tierra es temporal. Entonces valoremos quién es Dios en nuestra vida. Ya no ande jugando con la gracia que Dios ha puesto. Valore quién es Dios en su vida. Estímela. Cuídela. Usted y yo sabemos en lo que a Dios no le agrada.
Usted y yo sabemos en lo que le fallamos a Dios. Es tiempo de poner un freno para enderezar lo que a Dios no le agrada. Porque puedo imaginar, cuando muere un joven, yo siempre lo digo, tenía un futuro por delante. Es lo que yo pienso. Pero a corta vida, a corta edad. Porque ya voy a llegar ahí, porque ahí habla, es que David era bien sabio para recibir el mensaje de Dios. Digamos que cuando un joven adolescente muere, hay niños que al nomás nacer mueren. Ese es el destino de Dios. En vez de que se vaya a perder, porque la Biblia dice que Dios sabe nuestras sendas. Si vamos a ser malvados, si vamos a ser violadores, si vamos a ser homicidas. Dios lo sabe, y para evitar eso, mejor dice, mejor te levanto para salvar tu alma en aquel día. Porque a Dios lo sabe todo. Mire, hermano, yo oía un dicho, un proverbio habían dicho en el mundo: Dios sabe a qué burro amarró, dice. No sé si usted lo ha oído. Yo lo he oído y yo digo, tienen razón. Porque yo conocí a unos bandidos que eran terribles, hermano. Terribles. Y solo decía yo, solo el poder de Dios lo pudo cambiar. Solo la misericordia de Dios lo pudo hacer libre, Señor. Tiene razón el proverbio, que Dios sabe qué clase de animal sujetó para libertarlo, hermano. Usted no va a saber de qué clase era, ¿verdad? Y no vino Calito hoy. Ay. Oiga, hermano, ¿y qué le dice? ¿Y cuánto sea la medida de mis días? Como diciéndole, Señor, yo no sé cuántos días voy a vivir, pero tú sí lo sabes. Pero David veía a Dios con una medida de distancia. Digamos, Martín ya tiene, ¿cuántos años tienes, Martín? 43. Dijo Dios, ya dio mucho, ya que. Aleluya. Arelí, ¿cuántos años tenés, hija? Hable con. 44. Ah, vaya, pues le comió la lengua Dijo, ya está, ya también, ya disfrutó. Dijo Dios, hay que darle jaque mate. Y dice ella, no, estoy joven, dígame, Señor, mi figurita. ¿Qué? Dice ella, aquí no hay figura. Mejor antes de que te vayas a pervertir, te voy a medir los días. Y si en estos días que yo medí y no das el ancho, mejor te levanto. Pero si en esta medida que yo te voy a dar de días, largura, misericordia, oportunidad, beneficio de parte de Dios, si lo valoras, no temas que te voy a seguir dando más medida de vida. Pero si no lo valoras, esa medida donde dije, hasta ahí vas a llegar, y de ahí nadie te va a poder ayudar. Y miren, es cierto, hermano, yo he visto gente profesionales muriendo a corta edad. Cuando muere un médico, para mí es sorprendente. Si ellos tienen todo, se supone que ellos son los sabios de la tierra. Pero cuando muere un profesional de esa rama, yo digo, y tanto que tenía, pues entonces, ¿por qué no se pudo dar más chancecita de vida? Porque no depende del conocimiento, depende de la gracia que Dios tenga con cada uno de nosotros de la tierra. Esa es la grande bondad de Dios, que dice, te voy a medir. Pues David, me estás pidiendo que te mida los días. David, y si te digo que te vas a morir a tantos años, ay, Señor, pues mejor no me los midas, le ha de haber dicho David. Pero ¿saben por qué Dios nos mide? Para que no nos perdamos. Como que diciendo, Brian va a vivir de aquí hasta estos años. Ahí él va a disfrutar, ahí él va a servir, él va a hacer lo que quiera con su vida. Porque el hombre, eso es lo que hizo Adán, le entregó al diablo todos sus derechos suyos y los míos. Cuando Cristo vino en nuestra vida, Cristo rompió ese yugo, rompió esas cadenas, nos libertó de la esclavitud, y hoy ya no somos esclavos del pecado ni del diablo, porque Cristo nos libertó para su gloria y su alabanza. Pero Adancito fue terrible, nos hizo pedazos. Él no quería vivir en obediencia, sino en libertad.
No para Dios, sino para sus placeres. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. Entonces por eso que David decía, Señor, en este libre albedrío los hemos corrompido. Mejor primero hazme saber mis días. Hazme saber cómo voy a morir, Señor. Por favor, aunque a mí me duela, dime cómo voy a morir y cuándo voy a morir. ¿Para qué le dijo Dios a David? Para que ordenes tu vida delante de mí. Después le dijo, mídeme por favor los días. Tenés 40 años, te voy a dar unos 15 años más de gracia. ¿A quién le dio eso? A Ezequías, capítulo 38 de Isaías. Digamos que la misericordia de Dios, dijo Dios, mira, profeta le dijo, ve a la casa del rey y dile que ya no chille más porque de cierto va a morir de esa enfermedad. Y se fue. Los días medidos de Dios para el rey era hasta ese día. Pero ¿qué hizo Dios? Cuando aquel hombre se fue, el hombre se postró a Dios y le suplicó y le pidió perdón, porque tuvo que pedir perdón. Le voy a decir por qué. Porque había hecho lo contrario al propósito de Dios. Muchas veces nosotros estamos postrados, hermano. Estamos bajo el azote, bajo la vara de Jehová, porque somos desobedientes y rebeldes, hermano. Y no queremos doblegarnos y no queremos entender y seguimos rebeldes. Entonces dice Dios, para que no te pierdas, te voy a dar un cinchacito. Señor, le va a comer a esa viejita que anda ahí. Sí, así dice el santo. Son viejas turuletas, hermano. Si lo de Dios es ordenado y es santo. Imagina que yo saque aquí, que me da un gozo, que me da uno, que aquí lo puedo ver. Y entonces, Señor, yo sé que fue. Oiga cómo me imagino que hizo la oración Ezequiel. Sé que te he fallado, Señor. Sé que he pecado contra ti. Me rebelé contra ti sabiendo que tú eras sanador y me fui a los médicos a buscar a las hierbas del campo. Aunque mire, hermano, le voy a hablar claro. En el campo quizás está la mejor medicina para nuestras dolencias. Fíjese. Si los de antes, por eso es que vivían bastante. Porque hoy todo lo que nos tragamos trae contaminantes y químicos, hermano. Es que andamos todos eléctricos. Sí, de verdad. Hay uno allá atrás de yo soy media eléctrica, pastor. Usted es soviética, hermano. Pero en el campo está la medicina para nuestras dolencias, iglesia. Dios la puede usar, pero antes de usarla hay que ir a Dios a consultar. Que si Dios nos da la puerta de libertad para hacerlo, hágalo, porque esa medicina a través de la hierba del campo, Dios le puede sanar de tumores, de úlceras, de cáncer, de gastritis, de toda maldición de enfermedad. Dios lo puede usar. Y ese fue el pecado del rey Ezequías, que fue al campo a buscar masas de higos. Y eso se iba a poner en el cáncer, porque tenía cáncer en el pie. Pero, perdóname, Señor, le fui donde los doctores, tú sabes que te fallé. Perdóname, Señor. Y en ese perdóname, como ustedes, como los catochos, pues, soy pecador. Y soy pecador. Y soy pecador, perdóname. Esa clase de oración no te la va a oír Dios. Mejor dile, Señor, te fallé porque tenía rencor, tenía odio, tenía deseo de placer de otra mujer y de otro hombre prohibido. Y te fallé, Señor, perdóname. No se pegue en el pecho, no. Espíritu de Dios mejor lo redarguya y lo desate de esa falsedad y de ese yugo de Satanás. Y en ese perdóname, Señor, te fallé. Le dice Dios, Isaías, heme aquí, le dijo. La palabra en hebreo, heme aquí, le dice, envíame a mí. Regrésate pues, porque me están diciendo que te envíe, regrésate. Y dile a ese Ezequías, ese rey que chillón, que ya no llore, le dijo. Usted ni llora, ni yo, hermano.
Hoy nos cuesta llorar delante de Dios. Somos marquetas de hielo para orar. Ni una lágrima, hermano. ¿Sabe que cuando hay quebranto en la presencia de Dios, que tu corazón está siendo redarguido, tus ojos se llenan de lágrimas, esa oración ha sido respondida por Dios? Porque tocó los sentimientos del Dios Altísimo. Pero en nuestras oraciones no queremos llorar, hermano. Y yo creo que a eso le tocó el corazón a Dios, que Ezequías el rey estaba compungido, quebrado, llorando. Si ya dictaminaste, Señor, que mis días que tú me diste eran hasta aquí en la tierra, está bien, Señor, pero mira mis hijos, yo quiero verlos gobernando también, Señor, les he de haber dicho, ¿va? Mira mis nietos, Señor, que vienen, Dari, ¿cómo estás? Ay, usted no tiene nada, hermano. No están así. Ay, qué elegante, niño. Oiga, hermano, no me duerma, soldado. Yo sé que está cansado porque desde temprano está en la casa del rey, pero no se me duerma. Los valientes cosechan. Y cuando ese hombre regresa, dice Ezequías, ya no ores y no llores más. El Señor ha medido tus días y ha añadido 15 años más. Oiga lo que hizo. Le iba a cortar en esos días. Esa es la palabra que significa aquí. Puedo imaginar que de repente usted esté allá. Doctor. Le ponen la plancha eléctrica, pues, a su nombre. Es que usted, para que entre en la voluntad de Dios, está duro, iglesia. Está tan ido que no sé en qué está pensando. Y usted está ahí, pues, y el doctor, con la plancha ahí. Ay, volvió medio a la vida. Y usted en ese choque, y medio empezó a vivir. Usted dijo, Señor, si a ti te place, dame otros años de vida. Ayúdame a hacer mejores las cosas en esta tierra para agradarte a ti, Señor. No me lleves, por favor. Si a ti te place, Señor, perdóname si te fallé. Y Dios, que gobierna la muerte, le dice, muerte, vete de él. Apártate de él. Ya no lo asedie, ya no lo estorbes, porque yo he decidido medir sus días de vida y le voy a prolongar otros años más en esta tierra. Si Dios a ti nos ha medido Dios y todavía nos está dando días de medición, es para que seamos mejores predicadores, mejores hijos de Dios, mejores creyentes, mejores iglesias en todas las esferas de la vida, para exaltar a Dios con nuestras acciones. Para eso Dios te ha medido los días y te lo está dando. Aunque la vida es corta y pasa luego, Dios dice, te quiero dar misericordia. ¿Y qué dice la Biblia? Que el rey vivió 15 años más. En el capítulo verso 20 aproximadamente, Dios le da la misma orden a través del rey de Isaías y le dice, ve al campo. Oiga, si Dios te da permiso, haga lo que Dios le autorice. Si Dios le dice que se eche titihuate, écheselo. ¿Qué es eso del chichicastro? Si Dios le dice, póntelo, póngaselo, que Dios va a hacer el milagro a través de esa plantita. Es que ni el chichicaste, ni la chinchicuya, nada. Y oiga, hermano, cuando Isaías se fue, Ezequías mandó a uno de sus servidores y le dijo, ve al campo y busca unas hojas de higo y haz la masa y me la pone aquí. Dice la Biblia que Dios lo sanó. Oiga el medio que Dios usó. Pero hoy, si no es medicina alterna, no queremos creer en Dios.
necesitamos 4 aparatitos alrededor para que Dios nos sane. No, yo mejor prefiero que Dios me sostenga, que Dios cuide mi entrada, mi salida, y que Él sea, mira, los días bajo su propósito para conmigo. Eso es lo que usted tiene que meditar todos los días. ¿Por qué está vivo? ¿Porque es buena? ¿Porque es bueno? No, el bueno ha sido Dios. ¿Por qué abrimos nuestros ojos en el nuevo amanecer? Por la misericordia de Dios. Ahí te está midiendo los días Dios y te está prolongando otro más. ¿Para qué te lo está dando? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos amó, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, y proclamemos que en Jesús hay salvación, esperanza y vida y salvación. ¿Sí o no? Yo aquí ya no le digo de empalma porque estos están más muertos. Estos yo creo que así son, de donde han venido, así creo que son tilintes. Te puntes pues. Pero oiga lo que dice la parte final de ese versículo. Cuando David entendió que Dios le había medido los días de su vida, el fin de su vida en esta tierra, y había entendido que Dios le había medido los días, cuántos días iba a vivir en la tierra, él después le dice, oiga cómo le dice: sepa yo cuán frágil soy. ¿Sabe que el problema del humano es que él no quiere reconocer que él es frágil? La palabra frágil, ¿usted la entiende? ¿Qué es? No se vaya mucho, use una cosa de vidrio, hombre. Algo delicado, algo sensible. Oiga, algo sensible somos usted y yo delante de Dios. Y no hemos entendido que la vida que tenemos es prestada de parte de Dios. Y cuando a Él le plazca dar ese fin a esa vida, se va a quebrar porque somos frágiles, sensibles, como el hermoso cristal. Usted ha visto cristales de cristales. Hay unos que usted le da fuerte y no le pasa nada. Pero hay unos que están finitos, tan delicaditos, que en medio le dan dando ¡plac! Y me costó $200. Así es su vida y la mía. Pero usted y yo no valemos $200. Aunque somos frágiles como ese ejemplo que le puse, valemos la preciosa y bella sangre de Cristo. Valemos más de $2 millones. Alabado sea Cristo. Y nos hizo frágiles para que nunca se nos olvide que sin Dios no somos nada en esta tierra. Gloria a Dios. Para eso y por eso nos hizo frágiles. Para que siempre dependamos de su misericordia y de sus beneficios. David entendió eso, lo frágil. Así me has hecho tú, Señor. Y yo que me creí el rey bravucón. Y yo que me creí el pastor bravo con estos bandidos de acá. ¿Y usted es bravo o no es bravo? Ustedes son alacranes, hermano. ¿Ustedes son bravas o no son bravas? Y aquí usted no dice, parece que usted es la chinchuicuya, hermano. ¡Ay, bendito Dios! Dale calma, hermano Fernández. Oye, a Fernando, porque me enoja que le llaman Pichi Don Palo. Pero así está. Oiga, hermano, no me creo que esté tenso. Si ¿eres libre o no? Ya no puede haber tensura en nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando somos frágiles a Dios, vamos a poder entender lo que Dios quiere que hagamos. Mientras no reconozcamos que somos frágiles, Dios nos va a hablar de una manera, de una forma y de otra, y
y no va a poder Dios quebrar ese vaso. Pero cuando somos frágiles, vamos a entender que la voz de Dios en nosotros es prioridad, que la gracia de Dios en nosotros fluirá a favor del necesitado. ¿Por qué? Porque el vaso frágil es al que Dios va a usar para grandes cosas. Gloria a Dios. ¿Eso anhelas? Yo sí lo anhelo. Yo sí lo deseo. Por eso es que yo le decía hoy a Dios, yo no quiero, así empezamos, llegar a cierta edad y causar lástima. Porque la gente va a decir, me acuerdo cuando el pastor tenía unos 30, 40, 50, todavía a los 55 era bravo el viejo, van a decir. Pero era bravo para su beneficio. Era bravo porque deseo que usted sea frágil en la presencia de Dios y le diga a Dios, Señor, haz este barro conforme al diseño divino. Por eso es que su servidor es de ese calibre, porque no desea lo malo para usted. Ay, Jesús. Ya vamos a terminar. Entramos al segundo versículo porque no. Usted ya entendió que usted es frágil. Nunca se vaya a creer grande y fuerte, porque ahí se nos acaba todo. Dice el 5: he aquí, vistes a mis días término. Oiga, hermoso tema, ¿va? Nuestra vida pronto pasa. ¿Verdad que usted no había meditado en esto? Nunca se le había cruzado en mente. Le decía yo, cuando sea viejo, cuando llegue a los 30, a los 40, voy a tener un rancho y voy a tener caballo, vaca, oveja, chivo, gallina, de todo. Pero nunca pensó que los días no son largos en nuestro ser, sino que Dios los diseñó corto, para que siempre le demos a ese creador gracias por todo. Mira qué tremendo la vida. Yo cuando meditaba en eso hoy, porque hoy, como le digo, cuando llevé a mi esposa, porque todo el día estaba acá, medio abrí la Biblia y empecé, qué precio, aquí está el tema. Cuando llorando, que ahí está. Porque oiga, hermano, qué terrible es confiar en nuestro ego, en nuestro orgullo. Qué terrible es pensar que nunca vamos a partir de esta tierra. Aunque el hombre sabe que va a morir, pero nunca sabe que sus días de parte del Creador son cortos. Unos 20, otros 30, otros 50 y quizás otros 80. Fíjense qué terrible. Pero usted no lo sabe si los días que Dios nos ha medido va a ser para llegar a 80 años. Usted y yo no lo sabemos. Y si llegamos a esos años, ojalá que sean como jóvenes. Nuestra carne puede ser vieja, arrugada, turrada, pero el hombre interior va a estar vigoroso, fuerte, joven, de lo que va a sostener nuestra vasija de afuera, porque no es lo que se ve la excelencia, sino lo que no se ve de parte de Dios en nosotros es la excelencia de nuestra estabilidad en nuestro cuerpo físico. Gracias, Jesús. Mire qué precioso, va, que está lindo. No sé, porque yo admiro a José García, porque ella tiene sus abriles, pero si usted lo ve, se ve fuerte, se ve rejuvenecido, vigoroso, pero no es él ni por su capacidad, es porque Dios lo ha sostenido y es Dios el que lo ha cuidado y alimentado. Cuando él y yo partiremos, solo papá lo sabe. Pero David dijo, tan cortos son mis años, Señor. Sí, le dijo. No vas a vivir mucho en la tierra, no te creas que vas a ser eterno, Davidcito, le dijo. Son cortos. ¿Cuánto querés vivir? Yo me imagino que David le debe decir, venga,
hace unos 500 años. No, hijo, ya se acabó esa gracia. Sí, porque desde que la quinta generación, porque en Noé eran 5 generaciones ya que habían pasado. Ahí es donde Noé entendió que uno de sus descendientes, sus antepasados, llegó a 930 años, llamado Matusalén. Y dijo: Señor, si a Matusalén le diste 900 años, ¿por qué a tu servidor, conforme al corazón tuyo, Señor, no me das unos 500 años? No, brother, no sueña despierto. Bendito sea. Gloria a Dios, dale bien la palma, hombre, gócese, alégrense, que nuestros días pueden ser cortos en esta tierra, pero disfrutémoslo con Dios de nuestro lado. Pueden ser cortos, pero con Dios a nuestro lado va a ser largo. ¿Por qué? Porque con Dios no existe día ni noche. El tiempo es infinito. Gloria a Dios. ¿Lo cree usted? Yo no sé si voy a estar allá. Bueno, usted se va a perder el banquete. Siga de flojito. Bendito sea Dios. Sí, bendito sea Dios. Gracias, hermano. No, de verdad, bendito sea Dios. Ya que lo reconoció, ya que usted ni fu ni fa. Y oiga qué bonito. Y oiga cómo le dice: y mi edad es como nada delante de ti. Como diciendo, ¿qué sirve que yo tenga 50 años? 45, 35, 20, 60 años y no he disfrutado de andar con Dios? ¿De qué sirve? Por eso es que David dice: y mi edad es, ¿cómo dice? ¿Qué es nada? ¿Qué es nada? Nada. No es nada. A mí me hicieron esa pregunta varias veces: pastor, ¿y qué es nada? Nada. Así de sencillo. Sí, nada. Oiga, ¿cómo es Dios tan santo, tan sublime, que Él hizo a usted y a mí inferiores a los ángeles que adoran día y noche? Pero todavía el hombre Dios lo hizo más inferior que los ángeles, para que Él no se confíe en su cuerpo, porque en Él no hay nada de valor. Lo único de valor que tenemos es a Dios de nuestro lado. Con Dios todo es posible. Con Dios nada nos podrá hacer frente. Con Dios somos victoriosos. Tendremos la corona de justicia. Pero sin Dios somos nada. Terrible, ¿eh? Ahí se cumplen las palabras de Juan. Él decía en el capítulo 15, verso 5: permanecer en mí y yo en vosotros. Porque separado de mí, subraya esa palabra, separado de mí, ahí está, ¿o no? Ahí está. Entonces no confíe en su juventud. No se crea la mamá de los pollitos y la mamá de los gallineros. No, porque la juventud hoy está y mañana desapareció. Pero el que confía en Dios, el que permanece en Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Gracias, gracias, Padre, porque me ha dado 55 años de victoria, de éxito. Te doy gracias, Señor, porque mis días ya están contados en tu presencia. Y no sé cuántos más tú me darás, pero lo que me falte, permíteme disfrutarlo en esta tierra contigo. Como sé lo que usted desea. David veía que hasta la edad le era nada. Y entonces, ¿qué va a hacer usted, hermanito y hermanita? ¿Qué vamos a hacer? Dijo una: nada, pastor. Si no soy nada. Mira, no, usted en Cristo
somos algo. Usted en Cristo somos, dice la Biblia, la niña de sus ojos. Alabado sea Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Entonces sí somos algo en Dios. El hombre fuera de los caminos de Dios es nada. Pero el hombre en los caminos de Dios es algo especial, tesoro. Somos especial tesoro. ¿Y qué dice más abajo, parte final de ese versículo 5? Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Oiga, qué terrible como lo veía David a los demás humanos. Los que no están en el propósito de Dios, los ve con completa vanidad. El rey Salomón lo ve diferente en el libro de Eclesiastés. No sé si usted lo ha leído, que todo lo que está bajo el sol, el hombre que está bajo el sol, el primer cielo, dice que todo lo que él hace es vanidad de vanidades. Entonces, usted y yo, cuidemos, apreciemos, amemos más a nuestro Dios. Y terminamos con esto, porque en estos dos versículos estaba el tema. Lo demás se lo leí para que usted empiece a meditar, porque David de ahí es donde empieza a hacer un recordatorio y dice: ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Qué es una sombra? Hoy está y de la nada desaparece. Eso es usted y yo. El hombre sin Dios en esta tierra es como la sombra. Es nada. Hoy está y en la tarde desapareció. Pero usted y yo, que tenemos la esperanza de vida en Cristo Jesús, sea que vivamos o sea que muramos, viviremos con Cristo por una eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté debajo de la tierra, vivirá, vivirá, vivirá. ¿Cuántos somos vivos? ¿Cuántos tenemos vida? ¿Cuántos tenemos vida eterna? Vale la pena. Dale gracias al Señor. El hombre sin Dios es como la sombra que pasó. Qué terrible, ¿va? Pero usted y yo no somos pasajeros. Somos eternos en Cristo. Ciertamente en vano se afana. Oiga, aquellos que son materialistas, aquellos que dejan de ir a buscar a Dios, de congregarse, de servir, aquellos que no van a la iglesia por estar afanados trabajando, tenga cuidado, porque aquí dice que de nada le sirve afanarse. Es en vano, dice Dios. Tu riqueza y las mías no son materiales, es estar bajo la protección del Dios de los cielos. Es como David decía en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No somos una sombra pasajera, no. En la sombra de Dios hay seguridad, protección y vida eterna. Ya deje de ser materialista. A esos contratistas que dejan de ir a buscar o servir y congregarse por no dejar los proyectos, no sea materialista, porque viene el día que Dios ya le midió su fin, y cuando ese fin llegue, Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio de Dios. Cuando Dios te mide el tiempo de tu vida y mueres, vas a estar un día rindiendo cuentas a Dios. Y tú que te materializaste y no buscaste la paga de ese materialismo, el castigo eterno. ¿Eso quieres tú para la eternidad? Es tu decisión. Pero Dios quiere cambiar el rumbo de tu decisión. Oiga, como dice, amontona riquezas y no sabe
¿quién la recogerá? ¿Quién significa? Subraya esa palabra, recogerá. ¿Sabe de qué está hablando David? ¿Quién la disfrutará? El amante. De verdad, hay millonarios que por eso es que no se quieren morir, porque se acuerdan de los millones de dineros que tienen en las cuentas del banco. Y dice, si yo me muero, el amante lo va a disfrutar. ¿Y quién más, pues? Sí, tan sabio es nuestro Dios que le ha dejado el manual al hombre para que no se embobezca, no se envanezca, no se materialice. Porque las muchas riquezas son dolor del alma. Fíjense qué terrible. Y podemos seguir, aquí hay mucho, pero párese. Aquí hay mucho de qué hablar, hermano. ¿O cree que no? Hermosa palabra, hermoso consuelo, hermosa esperanza. Habrá alguien aquí entre nosotros y de los que están en las redes sociales que si siente el deseo de ponerse a cuentas con Dios o reconciliarse, usted venga. Es el día, es el tiempo, es el llamado que Dios le hace a usted a la distancia y a los acá presentes. Sepa que usted puede pasar miles de veces, no importa. La gente le puede señalar, criticar, pero usted lo que quiere es estar bien a cuentas con Dios, y eso es lo que Dios honra. Padre, mira lo que están pasando. Mis hermanas, mis hermanos. Usted, amada hermana, usted, amado hermano, ábrale su corazón, ábrale sus labios. Dígale a Dios que haga los cambios. Dígale a Dios que le perdone sus pecados, sus culpas, sus faltas. Dígale a Dios que lo transforme, que lo liberte y que lo cambie. Dígale al Señor que haga de usted misericordia. Dígale a ese Rey Supremo que lo transforme, lo liberte, lo limpie con su preciosa sangre. Y dígale al Espíritu Santo que le llene y que sea su mejor y fiel amigo, que no se aparte de usted, que día y noche esté con usted, fortaleciéndole, guiándole, dirigiéndole y dándole la victoria cuando se sienta encerrado, emproblemado. El Señor le va a dar la cobertura, la protección y la fuerza. Padre, yo presento a mis hermanas y a mis hermanos hoy que te están pidiendo restauración, salvación. Perdónalos, Señor, restáuralos, libértalos. Cambia el corazón de cada uno de ellos, Señor. No les tomes a cuenta su falta, su pecado, su iniquidad. Que la sangre que Cristo derramó por nuestros pecados nos pueda transformar y nos pueda limpiar. Sea usted, oh Dios, propicio a nuestras necesidades. En Cristo yo te lo pido, Señor amado, y en Cristo te doy alabanza, adoración y gloria. Bendito y alabado seas hoy, mañana y siempre. Gracias, Dios. Dígale gracias, Dios. Usted que está a la distancia, dígale gracias por esta palabra, por este consejo y por llamarme a ponerme a cuentas contigo. Te doy gracias, Padre. Dígale, te doy gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Y amén.